Bueno, este es el acto 5, la escena 1, y lo que está pasando aquí es que Bruto y Casio se acaban de enterar a través de un mensajero que Octavio y Antonio se están aproximando hacia ellos para pues declararles guerra. Lo que pasa después de eso es que Antonio le dice a Octavio que se vaya por el lado izquierdo, que se vaya sus tropas del lado izquierdo, y Octavio le dice que no, que él se quiere ir por el lado derecho, que no lo está contradiciendo, pero simplemente se quiere ir por el lado derecho y es lo que va a hacer. Después Bruto y Casio llegan con su ejército, y en vez de declarar guerra, luego hubo una breve discusión entre Bruto, Casio, Antonio y Octavio. Una discusión en donde separaron las tropas para platicar y lo que estaba pasando simplemente era insultándose uno a otro. Antonio le está diciendo a Bruto y a Casio que eran unos villanos, y Casio le está diciendo a Bruto que no hay razón por qué prestarle atención, no hay razón por qué escucharlos, y ellos son nuestros enemigos y pues simplemente les van a declarar la guerra y no van a tener miedo, y pues la guerra va a ser lo que ellos querían, es lo que ellos querían, y no se van a asustar. Después de eso Casio le habla a Mcela y le dice que esta guerra se iba a parecer a la guerra que pasó en Pompey cuando lucharon contra César. Después Casio le dice a Bruto que qué es lo que iba a pasar si es que perdían la batalla, y Bruto le dice que él no se iba a suicidar, que eso no era una opción, pero que tampoco iba a ser encadenado por las calles de Roma, tratado como esclavo. Y después de eso hay una dramática despedida entre Casio y Bruto. Se están despidiendo por si es que algo malo llega a pasar después. Esta segunda escena es muy corta, solo aparece Bruto y Mesala. En esta escena, Bruto ordena a Mesala a llamar el ataque contra los enemigos, ya que él piensa que atacarlos rápido los va a tener por sorpresa y les van a ganar de esta manera. Esta acción por Bruto fue una consecuencia de una plática anterior, en la escena anterior, con Mesala y con Casio, donde se confesaron muchas cosas. En el acto 5, escena 3, es un acto muy importante, pues debido a confusiones, Casio, que creyó que habían aprisionado a su amigo Tintino, le pide el beso y le pide a Píndaro que lo mate con la misma espada con la que mató a Julio César. Píndaro lo hace, y después Tintino regresa a la tienda y ve que está muerto Casio, así que se pone tan triste que él también se suicida. Este es un acto muy importante, pues después de aquí va a cambiar mucho la historia de lo que va a pasar en la obra. Escena 4. Bruto, Mesala, Catón el joven, Lucilio y Fabio entran. Estaban en la lucha, suenan las trompetas. Bruto anima a sus compatriotas. Sale Bruto con Mesala y Flavio. Catón pelea con Lucilio y sus soldados. Él quería proclamar su nombre en el campo de la batalla. Lucilio, mientras peleaba, decía que él era Bruto, el grande Bruto. Mientras luchaban, Catón muere, y Lucilio le dice que él muere con tanta dignidad como Tintino. Los soldados le dicen a Lucilio que se rinda o muera, pero se dan cuenta de que al haber escuchado que él era Bruto, que él era un prisionero valioso. Lo capturan como un prisionero y lo llevan ante Antonio. Antonio se da cuenta de que se habían equivocado los soldados y de que solamente era Lucilio y no Bruto, pero aún así era un prisionero muy valioso para él. Se quedan con él y siguen luchando. La escena 5 inicia con Bruto y sus aliados alejándose de la batalla una vez que ya están derrotados. Mientras ellos escuchan el ejército enemigo acercándose, Bruto le revela que él prefiere morir antes de ser tomado prisionero. Después de que le dice a Dardino, Clito y Volumnio que se vayan,
Bruto se queda solo con Strato y le dice a Strato que él le encaje su espada para que Bruto pueda morir. Primero Strato no lo quiere hacer, pero luego Bruto lo convence y termina haciéndolo. Esta última parte de la historia cuenta cómo Antonio, Octavio y Mesala están al final de la batalla y Strato llega con ellos. Ellos cuestionan a Strato de qué había pasado con Bruto y él les contesta la verdad. Mesala le dice a Strato que se había de trabajar bajo el liderazgo de Octavio y junto con él todo el resto del ejército de Bruto. Una vez acabado esto, Octavio y Antonio hablan de acerca de lo sucedido, el atentado contra César y todo esto, y ellos cuentan cómo piensan que Bruto fue el único de los traidores que tenía honor, ya que Bruto lo hizo pensando que era lo mejor para Roma y no lo hizo como todos los demás que lo hicieron por ambición propia y con su propia agenda. Ellos dicen como Bruto va a ser honorado como un héroe y como una buena persona, y a contrario de todos los demás que fueron vistos como traidores. Y así acaba la historia. Yo creo que esta obra de Shakespeare nos da varias enseñanzas. Yo logré identificar 4 de estas enseñanzas que nos da para la vida. Una de ellas viene siendo el siempre estar buzos y atentos, no confiar de más en los demás, como lo fue en el caso de Julio César, en el caso y en Bruto, que terminó por ser una traición que él nunca vio por sobreconfianza en estas personas. La segunda enseñanza que nos deja esta historia de Shakespeare es que siempre hagamos un equipo de gente de confianza, como lo hizo casi Bruto en el equipo que escogió para asesinar a Julio César, que fue pura gente de confianza que podía llevar la cosa a cabo. La tercera enseñanza que nos deja esta historia es que nunca hagamos nada de lo que no estamos seguros, porque nos puede llegar a perjudicar en el futuro, así como lo fue la decisión de asesinar a Julio César, parte de Bruto, Casio y otros, que al final terminó por tormentarlos y se terminaron suicidando. La cuarta lección que nos da esta historia yo creo que es el ser prudente, que fue una de las cosas que le faltó a Julio César. Fue muy imprudente cuando recibió muchas señales de que no vaya al lugar donde iba a ir, en donde lo mataron, al Coliseo. Él recibió muchas señales, mucha gente lo intentó evitar de que vaya porque le decían que era peligrosa la situación y él no escuchó. Se vio muy necio y no puso atención y esta imprudencia llevó a su muerte. Yo relacioné lo sucedido en la obra de Julio César con 2 acontecimientos políticos que han sucedido a lo largo de la historia. El primero es cuando se hizo la Constitución Política de los Estados Unidos. George Washington, al hacerla, pensó en su situación personal de la revolución que él tuvo que llevar a cabo, y dentro de la Constitución hizo un artículo que daba el derecho a la gente del pueblo a hacer una guerra civil en caso de que los funcionarios públicos no estén cumpliendo sus funciones y que estén abusando de su poder. E incluso en este artículo dice que es la obligación de la gente el distinguir esto y hacer una acción para quitar a esta gente de poder por el bien del país, por el bien de la patria. Y esto lo asocié en la obra porque Bruto y Casio y todo el grupo que estaba en contra de Julio César sentían esta obligación de cuidar al pueblo y a su patria de un hombre que ellos pensaban que iba a abusar de su poder. Por esto es que yo relacioné estos 2 acontecimientos: la creación de la Constitución Política, en específico el artículo que da el derecho a los ciudadanos a hacer una guerra civil en contra de sus gobernantes, y lo sucedido de Bruto y Casio que asesinan a Julio César por amor a la patria. El segundo acontecimiento que asocié con la obra de Julio César fue el asesinato de John F. Kennedy, porque el asesinato de John F. Kennedy hay muchas conspiraciones de que el mismo gobierno de Estados Unidos fue quien organizó el asesinato del mismo presidente, así como en la obra de Julio César, Bruto y Casio, quienes eran parte del gobierno de Julio César, fueron los que organizaron el matarlo, al igual que en las conspiraciones de John F. Kennedy,
que se rumora que la CIA, que en esos tiempos trabajaba con John F. Kennedy en tiempos de la Guerra Fría, tenían muchas diferencias entre sí, y que la CIA optó por deshacerse de John F. Kennedy. Por esto es que yo asocio los dos acontecimientos, porque son miembros del mismo equipo de gobernantes, que una parte elige deshacerse de su líder. En el caso de la obra, Julio César, y en el caso de Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy. En este último acto de la tragedia de Julio César, podemos reflexionar cómo Octavio y Antonio se empiezan a darse la contra entre ellos por cosas tontas, como cuando no se ponen de acuerdo por qué lado va a ir cada uno de ellos para ir a la batalla. Todo eso tiene que ver por las batallas y por el nerviosismo que tienen. Mientras, por el otro lado, Casio y Bruto, vistos como traidores, se despiden antes de ir a la última batalla, en donde tendrán que arriesgar todo si quieren ganar. Esta última batalla lleva a la muerte de Casio y Quitino, y al final a la de Bruto, que le pide a Estrato que le sujete la espada para poder morir. Cuando llega Octavio a ver todo esto, puede ver el cuerpo muerto de Bruto, y así que Estrato tiene que ponerse de acuerdo con ellos para aliarse a ellos. Entonces, pero Bruto fue considerado una persona buena y noble por Octavio, entonces le tuvieron que rendir el tributo que se merecía al morir.